Hermano, buenos días. Les invito a que abran sus Biblias del Salmos 13 del 1 al 6. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, vamos a tener nuestra oración de ofrecimiento, poniendo en las manos de Dios este culto que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor Padre bendito, te damos infinitas gracias, Padre, porque en tu gran misericordia aún permites, Padre, que podamos estarnos reuniendo, aunque sea por estos medios, Padre, y podernos saludar, Padre, pero también te damos gracias porque nos permite seguir aprendiendo y conociendo más de tu palabra. Padre, en este día yo te pido por todo lo que se lleve a cabo en este culto, Padre, desde cada lectura bíblica, Padre, cada oración y el mensaje que nos traen el día de hoy, Padre. Que todo sea solamente para glorificarte, solamente a ti, Padre bendito, y que cada uno de nuestros hermanos lo haya hecho como una ofrenda hacia ti, Padre, agradeciendo el amor infinito que tú tienes para con tus hijos, Padre, y también nosotros, Padre, agradeciendo cada una de tus bendiciones que has tenido para con nosotros, Padre. Todo esto te lo pongo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio un imperio eterno, tus mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar, obedientes a ti, sometidos.
por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia ya puedas tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Buenas tardes, hermanos. Vamos a realizar una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos del 42 al 47. La palabra de Dios dice así: Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Al llegar a este día sábado, un sábado que se ha dicho de silencio, inactivo, que para algunos es importante pues la recreación y todo, en el tiempo de Jesús no fue así. Hubo mucho movimiento. Hubo mucho también dolor, tristeza, agonía, desolación y muchas otras cosas. Los evangelios nos narran gran parte de ese acontecimiento. Durante el viernes, en la noche y el sábado, estuvieron ocurriendo muchas cosas. El evangelio de Marcos lo escribe en el capítulo 15, verso 42 al 47. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 38 al 42, nos habla también de lo acontecido y de la importancia de este tema, que a veces no queremos tratar por miedo, por desconocimiento y por otras cosas. Pero los evangelios ya lo estaban plasmando con un propósito, que Jesús estaba sepultado. Y ellos fueron los testigos oculares. Y ellos también hablaron, dando testimonio de que lo habían puesto en una tumba. Para el pueblo de Israel era muy importante eso, y lo vamos a ir viendo. Cuando leemos los evangelios, tanto de Marcos como de Juan, encontramos dos personas muy importantes, muy relevantes, muy poderosos de aquella época. Uno de ellos, José de Arimatea, y el otro, Nicodemo. Ambos eran miembros del Sanedrín y discípulos secretos, hasta ese entonces, de Jesús. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora ellos se presentaron valientemente para compartir con Él la vergüenza de la cruz. No sabemos, los evangelios no nos dicen, pero estos dos hombres muy poderosos estaban ahí. Uno en su condición social se acerca a Pilato
y habla, mientras que el otro está moviéndose también en este asunto de dónde van a poner el cuerpo. Eso nos hace recordar también en esta situación en la cual usted y yo estamos viviendo, estamos atravesando de esta pandemia. En la pandemia podemos estar viendo que la familia, amigos o otras personas están viendo algunas cosas. Uno está viendo el certificado de la muerte, otros en espera, otros están viendo el velatorio y todo, porque una persona solo no lo puede hacer todo. Necesitamos también manos, y aún en la muerte de Jesús necesitaba también esas personas que se movieran. Y Nicodemo y José de Arimatea eran hombres que podían también estar ahí al frente. Y esos hombres en aquel día, ese viernes, en la noche, habían estado moviéndose, habían estado también preocupados, velando, porque el cuerpo del Señor estuviera en una tumba. En aquel lugar en donde había sido crucificado había un huerto, y en el nuevo, y en ese huerto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puestos ningún cuerpo. El sepulcro de Jesús se llevó a cabo a toda prisa, porque ya era de noche. El sábado estaba a punto de comenzar y no se permitía realizar en él ninguna labor. Por tanto, estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, unieron fuerzas, se unieron. No sabemos si ya se conocían, que seguramente sí, por ser hombres reconocidos. Pero en esa noche se unieron con un solo objetivo: pedir el cuerpo de Jesús y ponerlo en una tumba. Para el judío es algo atroz que no se sepulte. Los romanos, por otro lado, a menudo dejaban que los criminales se descompusieran en sus cruces. Pero los judíos se oponían a que los muertos pasaran la noche colgados. Había un contraste ahí. Por un lado, los romanos era inhumano, y para ellos no importaba. Esos hombres habían recibido lo merecido. Estaban colgados en esa cruz y merecían esa muerte, y ahí los dejaban hasta que se fueran también descomponiendo. Para ellos no tenía ningún problema. Por eso, el Monte de la Calavera era conocido así, porque ahí dejaban colgados y estaba con un olor terrible, y aún podían encontrar huesos, cadáveres, cráneos ahí. Por eso se le conocía el lugar de la calavera, porque ahí quedaban colgados y ahí estaban, y nadie les daba una sepultura. Por eso, cuando nosotros en nuestro credo de los apóstoles dice fue muerto y sepultado, nos hace traer a la memoria eso, cuán importante era la sepultura. Hoy, en este confinamiento, no podemos acompañar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, para darle una sepultura como se merece. Lo mismo estaba ocurriendo con José y Nicodemo. Tenían que apurarse. La noche estaba llegando y estaba premiando, porque estaba a punto de comenzar el sábado. Y el sábado comenzaba a partir de las 6 de la tarde. Por ello, tenían muy poco tiempo. Nuestro Señor Jesucristo había muerto alrededor de las 3. Tenía muy poco tiempo para poder pedir el cuerpo. El Evangelio de Marcos nos dice en este capítulo, cuando llegó la noche, para ellos no era la noche como usted y como yo, que empieza como a las 7, 8. Hoy por este horario de invierno oscurece más temprano. Para ellos también era algo similar. El Evangelio nos dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Se tenían que apurar. Tenían muy poco tiempo. Dice el Evangelio de Marcos, José de Arimatea
miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ese hombre, Pilato, le había dado sentencia de muerte y era el único que podía otorgar y dar la orden a los soldados para que bajaran ese cuerpo. La madre de Jesús no tenía influencia en esas esferas, no podía ni siquiera acercarse ante Pilato. Los sumos sacerdotes, ni pensarlo, porque ellos mismos habían orquestado la muerte. Solamente hombres más poderosos que influyeran dentro de ese ámbito social podían tener acceso. Y este hombre, José de Arimatea, entra y conversa con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Un hombre compasivo, un hombre que también se dolía, pero que no concebía que el cuerpo de Jesús quedara en vísperas de la Pascua, en vísperas también de ese día, para que siguiera ahí colgado. Hoy podemos verlo en este tiempo, en este siglo, esas imágenes que ahí lo dejaron colgado. La misma escritura nos dice algo muy importante, que ese hombre llamado José de Arimatea, usado por Dios, se presenta delante de Pilato para pedir el cuerpo. Hoy comprendo a mis hermanos cuando están luchando y están buscando también el cuerpo de sus seres queridos. ¿Para qué? Para darles una sepultura, para que ellos sepan dónde lo pusieron. Esto es muy importante para el pueblo, no solamente para el pueblo de Israel o el pueblo judío, sino también para nosotros. Cuando una persona no sabe en dónde ponen el cuerpo, es algo espantoso. No saben si viven o están muertos. Cuando una persona se entera de que un ser querido que está muy lejos, dice que murió, muchas veces quieren ver en dónde le pusieron. Me ha tocado en varias ocasiones de que hay familiares que vienen de distancias largas y llegan solamente al acto de enterrar al cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos quieren cerciorarse. ¿Dónde está su ser querido, su ser amado? ¿Dónde está sepultado? He conocido a madres desgarrándose con toda el alma, sabiendo en dónde está su hijo, si es que viven. Pero cuando están muertos, es algo todavía más, pidiendo, ¿dónde están? ¿Dónde está? Y cuando no hay respuesta, es un caos. Hoy, para los psicólogos y los terapeutas dicen que es muy importante que el ser humano sepa en dónde está enterrado ese ser amado. Si aún así también sufrimos el dolor, el sufrimiento, cuando vemos cómo está siendo sepultado. Ahora imagínense, en Jesús, no teniendo como hoy lo conocemos, un sepelio, para velar el cuerpo. Recordemos que en el Evangelio nos dice que ya quedaba muy poco tiempo. Por lo tanto, no pudieron velar el cuerpo de Jesús, sino inmediatamente que lo descolgaron, lo sepultaron. Dice el pasaje de Marcos, volviendo a la escritura: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué le sorprendió a Pilato esto? Porque él, en más de una ocasión, había dado la orden. Y él, por sus soldados, le habían dicho que había personas
que morían en agonía y no era de un día inmediato. Iban muriendo lentamente. Algunas personas que llegaban ahí a estar colgados en la cruz, llegaba la muerte hasta el tercer, cuarto día. Pero para Pilato, esto fue algo sorprendente, porque como un hombre había muerto instantáneamente. Pilato se sorprendió, de acuerdo al Evangelio de Marcos, que nos dice, Pilato se sorprendió cuando le dieron esa noticia y no se lo dio un soldado, sino se lo dio una persona que había hecho ese esfuerzo por tener una entrevista con ese hombre. Pilato entonces se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, todavía lo llamó. Le preguntó si ya estaba muerto ese centurión. Hay que recordar que ese centurión manejaba soldados no de 5, de 10, de 100. Una centuria, 100. Entonces el centurión se presenta delante de Pilato y responde a la pregunta si ya estaba muerto. ¿Qué es lo que informó ese centurión? El verso 45 nos dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Dio la respuesta a Pilato y dijo, así es. Y Pilato dio la orden. Era el único que podía dar esa orden para que Jesús fuera ahí quitado de esa cruz y entregárselo a ese hombre. José hizo ese esfuerzo. Algunos dicen que seguramente Josué de Arimatea pudo haber ofrecido alguna cantidad por el poder económico que él tenía, a manera de persuadir, a manera también de dar alguna gratitud a Pilato. Pero Pilato, siendo un hombre, se lo dio sin ninguna cantidad de dinero. De acuerdo a algunos historiadores, eso fue lo que dicen. Que él, cuando dijo que se lavaba las manos de esa muerte de ese hombre, seguramente siguió esa línea y no pidió nada, sino se lo otorgó sin más ni menos. José de Arimatea recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace? El verso 46 dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José estaba también siendo acompañado de Nicodemo. Ambos posiblemente eran los únicos, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, posiblemente algunas mujeres, acompañando en el dolor, en el sufrimiento, y todo fue deprisa, fue rápido. Descolgado de la cruz, inmediatamente al sepulcro. Algunos dicen que se sepultó muy cerca de su crucifixión en un huerto, para que no llevara más tiempo, sino al contrario, lo hicieran en un breve tiempo. Esto nos hace ver, nos hace recordar algo, la manera en que fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Cumplía lo que el profeta Isaías decía. Isaías 53:9. Vayamos a este pasaje porque el profeta Isaías ya había hablado aún también de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, verso 9 nos dice lo siguiente. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Algo que llama mucho la atención es que el profeta Isaías
Ya había hablado también aún de su sepultura. ¿Por qué? Porque estaba siendo enterrado en un lugar, si usted lo quiere ver de esta manera, impío, inmundo. Y el cuerpo de Jesús estaba siendo sepultado en ese lugar. Lo interesante de esto es que el profeta Isaías, a través del Espíritu Santo, estaba dando también ese acontecimiento de que no iba a ser velado el cuerpo del Señor, sino que inmediatamente iba a entrar en una sepultura. El hecho de que Jesús fuera sepultado es prueba de que en realidad murió en la cruz. Y es una prueba que también estuvo muerto. Estuvo, si usted lo quiere ver también de esta manera, enterrado. Estuvo en esa tumba. Como usted y como yo un día llegaremos a ese lugar, a esa última morada en esta tierra. Esto nos hace ver que también dentro del ámbito espiritual, dentro de esas cortes celestiales, estaba ocurriendo algo también trascendente. José de Arimatea, en su humanidad, junto con Nicodemo, habían hecho lo humanamente posible porque el cuerpo del Señor fuera sepultado y estuviera ahí como se debía, para no ser exhibido en una cruz. Y yo no sé por qué hasta el día de hoy hay muchas personas que ven esa cruz con una figura ahí colgado, con un rostro también ensangrentado, demacrado. La misma escritura nos dice que lo descolgaron y lo sepultaron. Por eso cuando usted y yo decimos nuestro credo de los apóstoles, en esa parte que dice, fue crucificado, muerto y sepultado, debe de recobrar fuerza en nosotros, porque nuestro Señor Jesús murió, porque nuestro Señor Jesús también fue sepultado en un lugar. Dice ahí algo muy importante el Evangelio de Marcos, que lo envolvieron y lo pusieron en ese sepulcro e hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y una piedra no se podía rodar con una persona, tenía que ser mínimo como 4 personas, 4 soldados fuertes para mover esa piedra. Cuando usted y yo a veces enterramos a nuestros seres queridos, ponen esas piedras y posteriormente una tierra para que ahí no se vuelva a cavar, no se vuelva a mover, a menos de que no haya una perpetuidad. Pero José había comprado ese lugar, había puesto a nuestro Señor Jesús, pero también fue un testigo ocular, junto con José de Arimatea. Y el Evangelio de Marcos nos dice aún más. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Habían no solamente 1 o 2, habían testigos oculares de que ahí estaba sepultado. Como usted y como yo, cuando podíamos, antes de esta pandemia, íbamos, ya sea también para acompañar en el dolor y en el sufrimiento de nuestros hermanos que habían perdido a un ser querido, los acompañábamos hasta el panteón para darle esa sepultura. Hoy quisiéramos acompañarles, pero no podemos. Solamente en los panteones puede estar 4 o 5 personas y nadie más. Y están siendo testigos de sepultarlo. Y nuestro Señor Jesús
con esos hombres, con esas mujeres, estaban viendo, estaban llorando. ¿Dónde estaban poniendo a Jesús? El pasaje nos dice que ahí estaban para poder también, tiempo después, hablar. ¿Qué es lo que pasa con nuestro Señor Jesús? Dice una frase de nuestro credo de los apóstoles: descendió a los infiernos y fue a liberar a aquellos que habían creído antes que Él llegara como esa promesa cumplida. Eso nos hace recordar precisamente lo que Daniel capítulo 6 nos habla de cómo es que Él también vivió y descendió a la fosa de los leones. Esto nos ilustra más o menos lo que estaba aconteciendo. Daniel desciende a esos lugares que nadie quisiera estar en una fosa de leones. Pero Dios tiene el control. Y Dios libró a Daniel para que saliera con bien, para ser librado. Y ese es el poder de Dios, que también es para usted y para mí. Que Él tiene el control de todo. Nos va también a resucitar. También tenemos que pasar por ese momento crucial de este transitar por la vida. Un día usted y yo estaremos sepultados, pero con el poder del Señor, quien ya descendió a los infiernos, que tiene poder sobre la muerte. Él tiene el poder para darnos vida, para también tenernos en esa morada celestial. Nuestro Señor Jesús lo dijo una y otra vez a sus discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que esto pase, esto es necesario que acontezca para que se cumpla lo que está escrito. Nuestro Señor Jesús también preparó a sus discípulos, diciéndoles: voy pues a preparar morada celestial, no van a estar solos. Ahí está nuestro Señor Jesús. Y en ese día, que podemos decir que fue en el silencio, nuestro Dios sigue y está obrando en todo tiempo y en todo momento en aquel que cree, en aquel que confiesa, en aquel que dice que Él es el Señor y Él es el Señor de la vida. Y para tener vida también Él tuvo que pasar por la muerte y por esa sepultura. Por ello, en este día, dámosle toda la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él se sigue moviendo aún en nuestra muerte, aún en nuestra sepultura. Él sigue fortaleciendo vidas, Él sigue fortaleciendo corazones, Él sigue levantando también a los que creen en su nombre. Y esa es la esperanza que tenemos. Y eso es lo que hoy también nos une, que tendremos vida juntamente con Él. No hay por qué tener miedo, no hay por qué también aterrorizarnos. Les he dicho, amados hermanos, hablen con sus familias, dejen todo en completa paz, para que no haya guerras, para que no haya contiendas, para que no haya también problemas después de esa muerte. Jesús nos enseña, aún con su muerte, aún con esta sepultura, que Él vive y reina. Y eso lo celebraremos el día de mañana, levantándonos muy temprano y decir: Cristo vive. Jesús, hoy podemos verlo a la luz de la Escritura, que estuvo sepultado, que estuvo en una tumba, que estuvo también separado de esa vida, que estuvo en un sepulcro. Pero hoy nos enseña grandes cosas, y el día de mañana les hacemos esa invitación a que nos siga acompañando, para que vea que también Jesús está vivo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, oh Padre eterno, porque tú has sido el que nos has hablado, nos has recordado y nos has mostrado a la luz de tu palabra ese gran acontecimiento, de esa frase en la cual nosotros decimos que fue tu hijo muerto, fue sepultado, pero también que él vive. Padre eterno, te pedimos que esto nos avive también para seguir adelante, aún en medio de esta condición en la cual nos encontramos, en esta contingencia. Tú seas Dios por sobre todas las cosas. Tú nos fortalezcas y nos acompañes aún en nuestro tiempo, Señor, de silencio, de tristeza, de amargura, de llanto por el dolor que produce la muerte de un ser querido. Padre, hoy a la luz de tu palabra podemos ver que también tú usas a hombres para que también se cumplan tus propósitos divinos. Señor, gracias por este tiempo y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por el mensaje para que el Señor confirme en cada corazón, hermanos. Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque estás allá en los cielos, en tu reino, gobernando con todo poder en los cielos y en la tierra. Pero también, Señor, hemos escuchado tu palabra, donde pasaste, Señor, diste tu vida por amor a cada uno de nosotros. Y pasaste, Señor, momentos muy dolorosos, momentos de aflicción, de amargura, de dolor tan intenso, Señor, dando tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, y que esa sangre preciosa derramada ya en la cruz para el perdón de los pecados. Pero gracias, Señor, porque también hay hombres como José de Arimatea, hombres que tenían un poder, que eran cercanos, Señor, al gobierno, y que él, Señor, en su corazón tuvo el valor, Señor, para pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y no únicamente, Señor, también llevó los elementos, Padre, y un lugar especial, Señor, que no se había utilizado, pero que ahí fue sepultado Jesús. Sabemos, Señor, que Jesús pasó por esta situación, pero gracias, Señor, porque tú siempre usas a hombres y mujeres para que te sirvan, Señor. Aún en estos momentos tan difíciles, aún en estos momentos, Señor, donde muchos habían creído que efectivamente tú eres el Cristo, el Mesías prometido. Pero aún, Señor, las autoridades, el grupo de los sacerdotes, de los fariseos, ellos buscaron la manera, Señor, de tener esta guardia, Señor, en este lugar, para que el momento, Señor,
que tenían la idea de que ibas a resucitar y que ellos iban a matarte. Entonces en este día, Señor, muchos hombres, que algunos, Señor, colaboraron para sepultarte, mujeres, pero también otros preocupados, Señor, para tener esta guardia. Pero, Señor, sabemos que tú venciste, resucitaste, venciste la muerte. Y gracias, Señor, porque hoy en día tenemos esa confianza, que también nosotros, nuestro cuerpo, por un momento, Señor, está aquí en la tierra. Pero también, Señor, cuando tú vengas por segunda vez, Señor, también nosotros resucitaremos y seremos transformados. Gracias, Señor, por esta confianza que tenemos. Y gracias, Señor, porque nos das una gran esperanza para cada uno de nosotros. Confirma tu palabra, Señor, y que todos, Señor, seamos fortalecidos por tu palabra y que lo podamos tener siempre presente y llevarlo a la práctica. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Está escrito que ante el Dios bendito nos postraremos y le adoraremos. Cuentas rendiremos cuando lleguemos ante el tribunal del Dios celestial. Cristo es Señor de nuestra existencia. Él nos redime con dulce clemencia. Aunque esté muerto, estaré con Él, por cuanto Él vive, también viviré. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Amoroso Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias, mi Dios amado, porque nos permites la vida. Gracias, bendito Padre, porque nos permites abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer. En esta hermosa hora te damos gracias, bendito Padre, y te pedimos por las ofrendas, Señor amado. Bendice a mis hermanos que han ofrendado, mi Dios eterno.
Reconocemos, bendito Padre, que es un momento difícil, mi Dios eterno. Pero Señor, tu fidelidad es grande, bendito Padre, y nunca nos has dejado. Bendice a mis hermanos que han ofrendado, bendito Padre. Multiplícalos, mi Dios eterno. Te pido que seas con ellos, Señor, en sus trabajos, Señor. Provéeles de lo necesario. Suple, Señor, cada una de sus necesidades conforme a tu voluntad, mi Dios eterno. Te pedimos, Señor amado, también por mis hermanos que no han podido hacerlo. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno, bendito Padre. Te pido, mi Dios amado, que ponga, Señor, en nuestros corazones ese deseo, Señor, de ofrendar, mi Dios eterno, y poder, Señor, guardar una ofrenda, Señor, especial en nuestros hogares. Y cuando, Señor, sea el tiempo de ir a los templos, bendito Padre, poderlos llevar al alfolí, mi Dios eterno. Bendito Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor, porque es el lugar seguro. Estas cosas te lo pedimos humildemente, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy, en este día, también celebramos este culto. Un culto un tanto distinto, pero que también nos hace recordar que nuestro Señor Jesús tiene el control de todas las cosas. Y también nos da ese aliento de esperanza de que un día estaremos con Él. Seguimos invitando, amados hermanos, a que el día de mañana nos acompañen a celebrar también un día muy importante, un día trascendente, un día de sumo gozo para todo el pueblo de Dios, de testificar, de decir que nuestro Cristo, que nuestro Maestro vive. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos también a despedirnos por ahora de este culto. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos porque tú nos has hablado a lo largo de toda esta semana a la luz de tu palabra en este Evangelio de Marcos. Señor, que tú nos sigas guiando y nos sigas conduciendo, que tu Espíritu Santo vaya también dirigiendo a tu pueblo, a mis hermanos, a cada familia que hoy se ha reunido en torno a estos medios para poder también mantener firme su fe y la esperanza de estar en comunión con tu pueblo, sumarse en esa unidad. Padre, que tú seas con mis hermanos, mis hermanas que hoy nos han acompañado. Que seas tú el que también nos dirijas y que en este día tú nos des ese descanso y el día de mañana podamos también seguir celebrando a tu nombre. En tus manos nos encomendamos, en tus manos quedamos y que tú seas con toda tu iglesia en todo tiempo y en todo momento. Padre, bendice a tu iglesia. Amados hermanos, amigos y familiares, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.